¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Yo soy Julio César Hernández Ortiz, profesor de enseñanza secundaria en el estado de Jalisco. El día de hoy les voy a hablar de mi experiencia con alumnos con aptitudes sobresalientes y una de las metodologías activas que mejores resultados me ha permitido alcanzar con ellos, que es el aprendizaje basado en proyectos, o ABP. Para hablar de esto, vamos a comenzar con los antecedentes. El ABP se fundamenta en las teorías pedagógicas del constructivismo de Vygotsky, Brunner, Piaget y John Dewey, que con Kilpatrick se vio la necesidad de poder crear una nueva estrategia que permitiera al alumno posicionarse en un mundo real, fomentar en ellos la colaboración, la equidad, la inclusión, la autogestión, la evaluación, la interdisciplinaridad de los saberes, las construcciones mentales y, por último, el hacer de esta una pedagogía activa. Si buscamos en las redes podemos encontrar un sinfín de definiciones. La que a mí más me agrada, porque creo que es la más completa, es la establecida por el Instituto de Educación BAC en Estados Unidos, la cual establece que el ABP es un método sistemático de enseñanza que involucra a los estudiantes en el aprendizaje de conocimientos y habilidades a través de un proceso extendido de indagación, estructurado alrededor de preguntas complejas y auténticas, y tareas y productos cuidadosamente diseñados. Algo importante para la atención de alumnos con aptitudes sobresalientes, ya que en ellos tenemos que complejizar, enriquecer y profundizar en los contenidos. Los principios que establece el ABP los podemos enlistar en la siguiente diapositiva, que es un currículum integrado, protagonismo compartido, inclusivo y equitativo, evaluación y reflexión continua, parte del interés del alumnado, reconoce las diferencias de los individuos y, por último, socialización y difusión de lo que se aprende en las aulas. La tipología de proyectos establece esos en tres tipos o tres diferentes grupos. El primero de ellos es aquellos que dan respuesta a una solución o situación determinada o un problema. El segundo, de investigación o evaluación de un asunto concreto o un tema complejo. Y el último, aquellos que tienen que ver con diseño, elaboración o construcción de un producto. Son muy similares a los que establecemos a veces como proyectos educativos, como lo son el tecnológico, el ciudadano y el científico. Para mí algo importante son los objetivos y los puedo enlistar en los siguientes 4 pilares. El primero tiene que ver con la responsabilidad social, ya que estamos educando hacia un desarrollo sostenible. El segundo, autonomía y protagonismo del alumno, ya que ellos cobran mayor responsabilidad de su propio aprendizaje, de inicio a fin. El siguiente tiene que ver con el aprendizaje significativo, ya que vamos a posicionarnos en una situación real y no ficticia. Y por último, el desarrollo de capacidades, ya que vamos a integrar todas sus habilidades, actitudes y conocimientos en un objetivo final. Para seguir hablando sobre el ABP, tenemos que mencionar algo importante que es el marco socioconstructivista del ABP, también conocido como la tríada de roles pedagógicos, el cual se establece de los siguientes elementos: el docente, el alumnado y el conocimiento. Algo importante que tenemos que destacar aquí es que las actividades o los roles que estamos acostumbrados a llevar en nuestro día a día o en una educación tradicional van a cambiar con base en esta metodología. En algunos más, en algunos menos, pero tenemos que irnos familiarizando con cuáles son esos cambios. Comenzamos primero con el alumno. El alumno, como ya se ha mencionado anteriormente, va a cobrar un mayor protagonismo en todo su proceso. Va a ser gestor de su propio aprendizaje, va a poder comunicar sus propias ideas, va a tener que desarrollar y fomentar el trabajo colaborativo, va a ser responsable de un proyecto y por último también va a fomentar la parte de autoevaluación. En el caso del docente, el docente es un facilitador del proceso de aprendizaje. Tenemos que propiciar la autonomía de los alumnos. También tenemos que fomentar el espíritu de autocrítica en ellos, reforzar las capacidades sociales y por último, algo que para mí es muy importante, es promover en ellos la creatividad. El docente no es quien responde preguntas,
Ya en esta metodología no somos los que estamos respondiendo todas aquellas preguntas que el alumno hace, ¿no? El alumno solamente en una escuela tradicional es un receptor del conocimiento que nosotros estamos generando. En este caso, nosotros somos los que generamos los cuestionamientos. El alumno tendrá que hacer sus procesos para poder, a través de la indagación, investigación, poder dar respuesta a sus propias preguntas. Y nosotros los acompañamos en todo el proceso. Es por eso importante que partamos de lo que conocemos como retos cognitivos, que hace un momento se mencionaba que son preguntas auténticas y complejas, que le va a permitir al alumno el poder desarrollar todos esos conocimientos. Ok, por último, tenemos el conocimiento de cómo lo adquirió, lo que construyó y analizó durante el proyecto y cómo es que éste lo va a aplicar en su vida cotidiana. Algo importante en los alumnos con aptitudes sobresalientes es que son muy críticos en el qué, el cómo y el para qué aprendo. Entonces, aquí les dejo algunos puntos que son importantes para su reflexión previo a la planeación de un proyecto, que tienen que ver con procesos interactivos e iterativos de enseñanza-aprendizaje. No veamos este proceso como una línea recta, donde hay un solo emisor y un receptor. Veámoslo como una mesa de diálogo donde todos aprendemos de todos. El siguiente es aprendizaje situado a partir de los intereses del alumnado. Aquí solamente quiero hacer una recomendación y que no supongamos cuál es el interés del alumnado, sino que lo cuestionemos al alumno qué le interesa y a partir de esto poder estructurar proyectos en común. El siguiente, conocimientos útiles y concretos. Y por último, el poder desarrollar pensamiento crítico y reflexivo. Si mi planeación no cuenta con esos puntos, pues es cuestión de volver a revisar y poder hacer algunos ajustes. La siguiente diapositiva nos habla un poco sobre el ecualizador de roles. Y es algo muy sencillo. Es entender que tanto los roles como el del profesor como del alumnado van a estar intercalados de acuerdo a la etapa de cada proyecto. Por ejemplo, si estamos en la parte de la planeación, quien va a tener un mayor protagonismo es el docente. Pero si ya estamos en la parte donde estamos trabajando o estamos ejecutando el proyecto, quien va a tener un mayor protagonismo va a ser el alumnado. Obviamente, con nosotros como facilitadores. ¿Sí? Entonces, entender que estos pueden subir y bajar de acuerdo a la etapa que estemos trabajando. Ya por último, de esa teoría, vamos a hablar un poco sobre la evaluación del ABP. ¿Qué evalúo? ¿Para qué evalúo? ¿Y a quién evalúo? Justamente en el ABP se hace mucho más complejo la evaluación. ¿Por qué? Porque no es una secuencia didáctica, donde solamente voy a evaluar un mapa conceptual o voy a evaluar a partir de una lista de cotejo o simplemente con observación, sino que aquí lo tengo que hacer a partir de una evaluación formativa. ¿Por qué? Generalmente tenemos este problema que yo lo pongo como una especie de iceberg, ¿no? Donde tenemos en la parte de arriba lo que evaluamos y la parte de abajo todo lo que no evaluamos. Y esto es cuando tenemos un diseño de evaluación incorrecta, cuando nuestros indicadores están incorrectos, cuando nuestra rúbrica no cumple con todo lo que tenemos que evaluar. Finalmente tengo que determinar qué es lo que va a ser evaluable, cómo lo voy a evaluar. El alumno tiene que estar consciente de eso y a partir de esto poder estructurar los indicadores y las herramientas adecuadas para hacerlo. Entonces aquí llevamos evaluación sumativa, formativa, diagnóstica, autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación. Entonces al principio puedo decir, es muy pesado o muy complejo, pero conforme van avanzando en el desarrollo de proyectos, eso se hace de manera automática. Entonces siempre al inicio es un poco pesado, pero al final, créanme que se va a facilitar todo su proceso de evaluación. Por último, vamos a hablar un poco sobre mis recomendaciones durante el desarrollo del proyecto. Los proyectos tienen diferentes fases de acuerdo a las características de cada institución o de cada profesor con su grupo.
Pero podemos resumir prácticamente 5 fases para el alumno y posteriormente de 6 a 7 para el docente. Para el alumno comenzaríamos con el inicio o contextualización. La segunda implica la planeación del proyecto. La tercera, la ejecución. La cuarta, socialización o presentación. Y la última, evaluación, que en el caso de la evaluación entraría en cada una de ellas. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer adecuaciones conforme van surgiendo durante el proceso. En el caso del docente, aparte de esas que mencioné, tendrá que hacer una planeación previa, en donde a partir del núcleo de interés, la competencia o el aprendizaje, que es el que va a detonar el proyecto, se tiene que estructurar a partir de tiempos, a partir de indicadores o posibles productos. ¿Por qué digo posibles productos? Porque finalmente tenemos que dar la libertad en el diálogo de qué es o cómo es que los alumnos lo van a desarrollar. Finalmente, cuando desarrollamos equipos, cada equipo tiene un interés o un enfoque distinto. Entonces, aunque sea la misma temática, vamos a tener diferentes proyectos. Entonces, eso implicaría que también obtengamos diferentes productos, que pueden ser orales, pueden ser escritos, o puede ser, como en alguna tipología se mencionaba, diseños o productos, ¿no? Entonces es importante entender esas características o diferencias entre los proyectos. Una vez que establecimos todo esto, al inicio o contextualización se somete al diálogo con el alumnado y ahí se establecen acuerdos. No significa que vamos a llegar sin nada establecido para que ahí juntos lo hagamos. Significa que nosotros tenemos que llevar ya una estructura para que el alumno se pueda adecuar a ella y hacer ajustes en conjunto. ¿Ok? Entonces, eso es importante que desarrollemos porque estamos considerando la motivación del alumnado, estamos considerando los intereses, estamos haciéndolos partícipes del aprendizaje, por lo cual tendremos mejores resultados. Al inicio va a ser un poco complejo, pero conforme van avanzando los proyectos, créanme que eso se va a facilitar. En el caso de los alumnos con aptitudes sobresalientes, es la manera en que podemos enriquecer, complejizar y profundizar en los temas, ya que tenemos que considerar que cada uno de ellos aprende de manera diferente, al igual que el resto de los alumnos. Entonces, a partir de esto, vamos a profundizar o vamos a complejizar los temas, conforme las necesidades de cada uno de ellos. Por último, voy a dejar alguna recomendación de libros y sitios web que pueden consultar en cualquier momento para que puedan familiarizarse un poco más con el proyecto. Recomendación, utilicen Google Academy, pongan ABP y van a salir todos los artículos recientes que nos hablan sobre esta metodología. Hay bastante información de esto en los sitios web. También hay infinidad de libros que pueden consultar y obviamente hacer un mayor repertorio. Por mi parte sería todo. Que tengan mucho éxito en el desarrollo de esta metodología y un fuerte abrazo. Cuídense. Secretaría de Educación de Guanajuato. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.